6. La batalla de Portjast. Los vítores siguieron a los 5 compañeros todo el camino de vuelta a Solaz del Cantero, e incluso en el interior de la taberna, donde su mesa fue visitada en varias ocasiones por orgullosos aldeanos de Portjast, palmeando sus espaldas y prometiéndoles que su oro no sería bueno en la ciudad costera. Han estado ansiosos por una noche como la que les hemos dado, comentó Drist en uno de los pocos momentos en que los 5 se encontraban solos. Y despojados de un poco de esperanza. Durante demasiado tiempo, esta ciudad ha estado en retirada, y los esbirros de Umberlee progresando. «Va, pero no va a retroceder de nuevo a eso», preguntó Ambargris. «Solo si lo permitimos», intervino a Fafrenfere antes de que Drist pudiera, y el Drau asintió con la cabeza y sonrió al monje en acuerdo y aprecio. Otros se acercaron a ellos entonces, cada uno sosteniendo un puñado de espumosas, rebosantes jarras, y la conversación se extendió a soportar los muchos tonos de gurra que fueron dirigidos a su sitio. La enana se lo tomó todo con una sonrisa de dientes separados, disfrutando de los elogios, pero no tanto como disfrutó de la cerveza. A Fafrenfere, también, se deleitaba en la gloria, aunque no quiso participar del alcohol, empujando las jarras colocadas frente a él hacia la enana, lo cual por supuesto, solo hizo a Ambargris tanto más feliz. En verdad, Drist disfrutó viendo la reacción de sus compañeros a la celebración más que de la alegría de la gente del pueblo, lo que le parecía satisfactorio, y de las libaciones, de las que solo participaría modestamente. Eso le hizo bien a su corazón, ver a Ambargris, quien le recordaba a tantos viejos amigos que había conocido en sus décadas en Mithril Hall, y a Fafrenfere, quien parecía estar ratificando la creencia de la enana en la agradable tendencia de su inclinación. Lo que confortaba a Drist por encima de todo, sin embargo, fue la reacción, la sincera sonrisa, de Dalje. Se merecía esa sonrisa, pensó. El viaje a Gauntlegrim había maltratado a esta mujer. A pesar de lograr su victoria más deseada, matar a Erzualegni, había tomado más de ella de lo que le había dado. Drist lo sabía. En el camino a Gauntlegrim, antes de que hubieran sabido que Alegni había sobrevivido a la lucha en el puente alado, Entreri había planteado que tal vez la esperanza de venganza había saciado la ira implacable de Dalje mejor que la realización de esa venganza. El aspecto que Entreri había explicado a Drist de eso fue que una persona siempre puede pretender que algún suceso futuro pueda resolver muchos más problemas que lo que la realización de dicho evento pudiera acarrear. Drist se estremeció un poco al ver a la joven mujer elfa ahora, y sopesó esta imagen en contra de la visión de Dalje golpeando sin piedad la cabeza muerta de Erzualegni con sus cuchillas girando salvajemente. Las lágrimas, el terror, la ira implacable. No la ira, pues esa palabra apenas bastaba para describir las emociones que brotaban de la ultrajada Dalje. Drist había llegado a comprender la ira, por supuesto, pues Dalje había pintado para él un paisaje muy oscuro. Erzualegni había asesinado a su madre, y después de que él la hubiera violado, aunque era poco más que una niña en ese momento. Y ahora, en añadidura a las complicadas emociones arremolinadas dentro de Dalje debido a su exigencia de venganza, allí llegaba una segunda fricción, una aún más profunda, o al menos, un problema aún más confuso y contradictorio, el del brujo Tiefling contra Echo, el hijo de Dalje. ¿Qué confusión debía atravesar dentro de ese engañosamente delicado cuerpo?, se preguntó Drist. ¿Qué preguntas incontestables, y qué profundos remordimientos? Drist solo podía imaginarlo. Él no podría equiparar nada de su pasado a la tormenta remolinándose dentro de Dalje. Mientras que él se había enfrentado a sus propias pruebas y traumas, incluso las traiciones de su propia familia parecían pálidas en comparación a lo que esta joven elfa se había enfrentado y, de hecho, eso solo recordó a Drist que apenas tenía la edad que él tuvo cuando se fue de casa Dourden para cumplir su periodo en Melee Magtere. Quería sentir empatía, entender y ofrecer algunos consejos y consuelo, pero sabía que las palabras que pudiera decir sin duda sonarían huecas. Él realmente no podía entender. Lo cual le hizo volver su cabeza hacia alguien que, al parecer, podía. Ligados por el trauma, Artemis Entreri y Dalje habían encontrado consuelo uno en otro. Todo eso le parecía innegable a Drist. Ahora comprendía sus palabras tranquilas, y qué tonto se sentía por ser propenso a sus celos e ira irracionales. Cierto, la malvada garra de Keren había magnificado su respuesta,
y le había empujado incesantemente con imágenes de los dos entrelazados en la pasión, pero todavía ello afectaba a Drizzt como si, cegado por sus propias necesidades y su orgullo, hubiera fallado una prueba importante en su relación con Dalje. Y donde él había fracasado, este hombre, Entreri, había tenido éxito. Vio al asesino, sentado tranquilamente, aceptando las bebidas, e incluso palmaditas en la espalda, pero con una expresión distante, desapegada. Drizzt se inclinó y le susurró a Entreri cuando encontró una pausa en el flujo de felicitaciones: «Debes admitir cierta satisfacción en lo que hemos hecho esta noche, en el bien que hayamos hecho». Artemis Entreri lo miró como si él fuera descendiente de un Etin. «En realidad», corrigió él, «como yo lo veo, les ayudamos y arrojaron piedras contra nosotros». «Ellos no sabían lo que estaba en el tejado», argumentó Drizzt. «Todavía duele». Pero incluso el sarcasmo implacable de Entreri no pudo opacar la noche para Drizzt. Se había traído a sus compañeros a este lugar esperando exactamente esta situación y resultado. No, esa descripción no encajaba, pensó el Drow, pues esta noche superó sus más locas esperanzas para su proyecto en Portjast. Y era solo el principio, prometió Drizzt Do'Urden, levantando una jarra en un brindis a Artemis Entreri. El asesino no respondió, pero Sian Bargris, de todo corazón, y Dalje se unió, e incluso Afafrenfere dejó de lado su aversión al alcohol y levantó una jarra. Solo el comienzo, musitó Drizzt en silencio entre los labios espumosos. Los tallanos no son una amenaza, dijo Efren a Draigokik. Están desarticulados, escasos en número, y dirigidos por esta criatura no muerta, Valindra Sadomantle, que se ha convertido en una idiota balbuceante. Una idiota balbuceante muy poderosa, recordó Draigokik. Se sentó en su silla, asumiendo una actitud pensativa, con las puntas de los dedos toqueteando ante él, y una expresión altanera grabada en su curtido viejo rostro, como si estuviera mirando aquello desde lo alto, y con el entendimiento de que sus subordinados en el suelo muy por debajo de él no pudieran comprenderlo. Al menos, así era como lo veía Efren. El joven tiefling contrahecho trató de mantener un férreo control sobre sus emociones en este punto. Él sabía que ya estaba en un terreno inestable con Lord Draigo y no quería complicar esa ciénaga potencial con un estallido, pero él realmente quería gritar. Había ido al bosque de Neverwinter y había observado a los tallanos, cuyo número se había reducido a grupos aislados de fanáticos asmada y desorganizados. Estos eran partidas independientes ahora, claramente perdidos, sin la coordinación de poderes superiores, en particular sin Valindra, que anidaba en la misma torre arbórea que Silora había tomado, pero parecía incapaz de recitar nada que no fuera un galimatías. Cuando Draigokik le había dado esta misión, él había pensado que era una misión importante, pero pronto en su exploración del bosque de Neverwinter, Efren había llegado a preguntarse si el desgraciado viejo marchito simplemente lo había desplazado a un lado de las cosas más importantes. «Pareces como si creyeras que tus palabras deberían infundirme aliento», dijo Draigokik. «Los tallanos no son una amenaza», respondió Efren como si seguidamente debiera seguir la lógica. «Valindra Sadomantle es innegablemente poderosa y peligrosa. Es una idiota. Lo que la hace doblemente peligrosa. Ella nunca recuperará las facultades para organizar los restos dispersos de la fuerza tallana en una tropa dirigida a Neverwinter, ni siquiera como una cobertura capaz contra cualquier avance que pudiéramos hacer de nuevo en el bosque de Neverwinter. Nada me importa, ya sea uno u otro en este momento». Efren empezó a discutir reflexivamente, pero contuvo la lengua y más bien digirió las palabras de Draigokik y dejó que calaran mientras trataba de seguir el razonamiento del viejo Sadobar. ¿Por qué Draigokik decía tal cosa en el contexto del poder tallano? O más específicamente, ¿en el contexto de la relativa volatilidad y peligro presentado por Valindra Sadomantle? Si a él no le importaba volver al bosque de Neverwinter o a tratar de recuperar la ciudad, entonces, ¿por qué Valindra y los tallanos eran un problema en absoluto? «No creo que Tamestaz vaya a dignarse a volver a la región», dijo Efren. «El anillo de pavor parece bastante muerto, en realidad, y despojado de todo poder real. Dado el esmero necesario para crear un anillo, o volver a crear uno, apenas parece valer la pena, o el riesgo. El pueblo de Neverwinter sabe de los tallanos ahora y lucharán contra ellos con fuerza.
No tengo ninguna razón para creer que Zastan vaya a volver hacia Neverwinter a corto plazo, respondió Draigokik. Él podría, o más probablemente uno de sus advenedizos y ambiciosos secuaces podría, pero eso no importa. Efren terminó de vuelta donde había empezado, y tuvo que volver a luchar contra su creciente frustración. Casi le preguntó a Draigokik cuál problema podría ser, teniendo en cuenta todo lo que el brujo había dicho, pero entendió que eso era una admisión de fracaso, una admisión de que Draigokik estaba pensando en un nivel superior que él, y eso, por supuesto, Efren no lo podía permitir. Así que se quedó allí mirando al viejo Sadovar por un largo tiempo, poniendo todas las piezas juntas en un orden lógico y sopesando cada dato que Draigokik había ofrecido en conjunto con la manera en la que el reservado brujo los había ofrecido. Y entonces comprendió. ¿Tenéis miedo de que Valindra Sadomantle vaya a amenazar a Drist y Dalye? No, solo a Drist, dijo. Esto tiene que ver con el Drau renegado. Ninguno de los demás es importante para vos. Muy bien, felicitó Draigokik. Tal vez estás finalmente escuchándome. Ella no va a ir tras Drist, y si lo hace, él y sus compañeros la destruirán, dijo Efren. Tú no sabes eso. De cualquier punto. Pero lo hago, insistió Efren. Valindra está sentada en su torre, murmurando el nombre de Arklemgret una y otra vez, como una letanía inmiscuyéndose en la cordura en lugar de intentar mantenerla. Y ahora se ha añadido un segundo nombre, el de Dorkrae, en esta mezcla. La mitad del tiempo declama los dos entrelazados en un galimatías. Él echó los brazos y dramáticamente inclinó la cabeza hacia atrás y proclamó, Arkcra el Endorgret, de manera ridícula. Dudo que ella esté lo suficientemente lúcida para recordar que puede lanzar hechizos, y mucho menos en realidad recitar las palabras de uno, concluyó. Entonces estarías encantado de ir y matarla, respondió Draigokik. Efren trató de detener la sangre que drenaba su rostro, pero sin éxito, lo sabía. A pesar de su ridícula dramatización, él sabía en su corazón que la estimación de Draigokik de la dificultad formidable de Valindra Sadomantle estaba probablemente mucho más cerca de la verdad que la suya. Era un lich, después de todo. ¿Eso es lo que mandáis?, se preguntó sombríamente. Draigokik se rió de él, y Efren entendió, una vez más, que el desgraciado anciano marchito había ganado la ventaja. Si ella se queda en el bosque de Neverwinter, préstale un poco de atención. Nada más que para confirmar lo que me has dicho, ordenó Draigokik. Nuestros verdaderos objetivos han seguido adelante desde allí, al parecer, por lo que tal vez Valindra olvidará todo acerca de ellos. La primera parte de esta última frase hizo que Efren aguzara el oído. ¿Seguido adelante?, se preguntó en voz baja. No te preocupes por eso, instruyó Draigo. Confía en que los estoy vigilando. El rostro de Efren se tensó, e hizo una mueca cuando se dio cuenta de que Draigokik había tomado nota del nerviosismo en su voz. ¿Qué es lo que me ordenáis, Lord Draigo?, preguntó. Vuelve a tus estudios. Te informaré cuando seas necesario. Efren se quedó clavado al suelo, resistiendo la orden inaceptable, pero que no tenía poder real para contradecirla o derogarla. Pasaron unos segundos y Draigokik lo miró con curiosidad. Quiero volver a Toril, le espetó, y sabía que su voz sonaba desesperada y patética. Draigokik sonrió. Efren se movió incómodo. Estaba a merced del viejo brujo. Él había admitido la misma medida. No es para espiar más a Valindra, supongo, comentó Draigokik. Os ayudaría a investigar a Drist Dourden. Vas a arremeter y a ser destruido. No, interrumpió Efren enfáticamente. No lo haré. No sin su expreso consentimiento. ¿Por qué debería confiar en ti? ¿Por qué debería permitirte esto? Efren simplemente se encogió de hombros, y en sí pareció un curioso y patético movimiento con su forma retorcida y su brazo muerto cayendo, inútilmente detrás de su espalda. No tenía ninguna respuesta, por supuesto, y por eso se sorprendió cuando Draigokik accedió. Ve a Toril, entonces, dijo el anciano brujo. Inspecciona a Valindra y confirma tus sospechas y expectativas, y sabe que no voy a ser misericordioso contigo si ella me pudiera causar problemas. Sé cuidadoso y no ansioso.
Esto es importante. Sí, maestro. Luego explora la ciudad tan sin contratiempos como puedas. Drist y sus compañeros pueden seguir usándola como su base, pero si no, entonces sigue sus pasos. Encuéntralos, pero vigílalos desde lejos. Averigua de la gente que les rodea. Me gustaría tener un completo recuento de su entorno, los pueblos, las milicias, todo el mundo y todo lo que ellos nombran como aliados y todo el mundo y todo lo que nombren como enemigos. Sí, maestro, dijo Efren, tratando inútilmente de contener la emoción en su voz. Y descubre para mí, sobre todo, la diosa a la que reza Drist Do'Urden. Mieliki, se podría presumir. Draigokik miró duro, y retrocedió un paso. Y discierne también, si es posible, cuál diosa responde a su llamada. Maestro. Draigokik quedó allí sentado, sin parpadear, como si no hubiera nada más que discutir. Con una brusca reverencia, Efren dio la vuelta y salió corriendo de la habitación para preparar la mochila para el viaje de vuelta a Toril. No salió inmediatamente de la torre de Draigokik, sin embargo, pues aunque esperaba seguir órdenes, para su amo, por supuesto, estaba aterrorizado de enojar a Draigokik de nuevo. Se dio cuenta de que este particular grupo había desviado, dispersado, y derrotado todos y cada uno de los planes o trampas que él, su padre, y Draigokik habían establecido para ellos. Efren intentó estar preparado, más de lo que quizás Lord Draigo entendería. Esperó un momento oportuno, entonces volvió a escabullirse en los aposentos privados de Draigokik. Conocía las habitaciones bastante bien, habiendo servido como aprendiz directo del hombre por cerca de una década. Se trasladó al otro lado de la primera sala, a un friso de madera de roble grande decorado con un relieve maravilloso de una gran cacería, con mastines sombra guiando a cazadores sadobar en persecución de un alce huyendo. Efren metió los dedos detrás de la cornamenta de alce y empujó hacia abajo, y el revestimiento de madera se deslizó a un lado, revelando un casillero de compartimentos para mensajes detrás de él, 30 filas transversales por 20 filas de arriba abajo y cubículos suficientes para 600 tubos de pergaminos separados. La mayoría estaban llenos. Efren conocía el sistema de archivo, ya que lo había implementado él. En el centro mismo, y en mediocres portarrollos, estaban los mayores conjuros. Él deslizó uno hacia afuera, le echó un vistazo, y lo reemplazó uno después de otro, hasta que encontró los entes mágicos que deseaba. Con dedos temblorosos, abrió el portarrollos y deslizó el pergamino, sin atreverse siquiera a desenrollarlo. Este hechizo iba mucho más allá de él, lo sabía, ya que sin el rollo que ni siquiera podía intentar lanzarlo. E incluso con el papiro, sería una medida desesperada. Pero eran tiempos desesperados. Efren se metió el hechizo bajo el brazo, recolocó el tapón en el tubo, y lo metió de nuevo en su cubículo. Cerró el empanelado de madera presionando la rueda de uno de los carros que seguían a los cazadores y se movió hacia un lado a un contenedor de tubos portarrollos vacíos para proteger el robado. El joven Tiefling respiró hondo y se afirmó a sí mismo que no era probable incluso que Draigokik entrara a este gabinete secreto, y mucho menos que echara en falta este rollo en particular. Había estado en posesión de Draigokik durante más de lo que Efren había estado vivo, después de todo, y el viejo brujo rara vez se encontraba necesitado de esos hechizos aquí en el páramo sombrío. Efren tragó saliva otra vez en ese pensamiento, ¿porque podría Draigokik partir para Toril pronto? Y si era así, y si para coger a Drist Do'Urden, podría no querer una segunda copia, un pergamino, de este mismo hechizo. Efren metió el tubo de pergaminos en su túnica, decidido a asumir el riesgo. La siguiente parte sería más difícil, lo sabía, porque debía procurarse algo mucho más evidente. Draigokik podría notar la falta de este artículo, por supuesto, pero en ese caso, Efren decidió que podía justificar los préstamos como una protección necesaria. La jaula de retención de Genwibar no era el único implemento tal que Draigokik poseía, aunque seguramente era el más elaborado. La jaula de Genwibar, después de todo, no solo tenía que encoger y retener el gato, sino que tenía que evitar que volviera a su casa astral. Estas otras cárceles no eran tan elaboradas, y de hecho, parecían como nada más que simples frascos detrás de las puertas cerradas de otro gabinete.
Efren abrió esas puertas y agitó con la mano a la parte de la perpetua niebla mágica que mantenía el contenido de la caja intacta y en una condición de éxtasis. Más allá de la niebla, Efren miró en casa de fieras de Draigo Kick, y no era una que hiciera a una niña soñar con los perritos y gatitos celosos. Lo más probable es una colección semejante haría que cualquier niño de cualquier raza huyera despavorido, o cayera al suelo, paralizado en los más profundos abismos del miedo. Pues ninguna de las criaturas en esos muchos frascos estaban vivas. Conforme a las inclinaciones nigrománticas de Draigo Kick, estas eran cosas muertas, o mejor dicho, las cosas no muertas, en diferentes etapas de descomposición y con un par de fabricaciones mágicas, golems, también. Efren apartó el último frasco y se maravilló del pequeño mole sombría de dentro. Draigo Kick había tomado este cadáver en las calles de Neverwinter recientemente. Apenas unos momentos extraídos de la caja, el pequeño mole sombría se agitó y se puso de pie tambaleante, parecía considerar a Efren. Era diminuto solo por la jarra, y si vertiera el zombi fuera, rápidamente recuperaría su estatura de 3 metros. Sí, puede ser que necesitara un soldado de choque contra estos enemigos formidables. Deslizó el frasco en su bolsa. No había venido aquí para eso, sin embargo, sino por una criatura que él había creado al mandato de Draigo Kick, utilizando un antiguo manual de golems que su maestro le había proporcionado. Este había sido una de las más grandes pruebas de Efren, y mayores logros. Esa, quizás más que cualquier otra cosa, excepto su herencia, le había ganado gran importancia en las filas de los subalternos de Lord Draigo. Sacó el frasco del armario. En el interior había un esqueleto de serpiente de no más que medio dedo de Efren. Se agitó y se enroscó, luego se levantó y comenzó a balancearse, un baile que hizo a Efren olvidarse por un momento, aun cuando el golem estaba dentro de un frasco y reducido a una fracción de su longitud real, que era más de 2 veces la altura de un hombre humano de alto. Efren observaba más de cerca, admirando su obra de hace mucho tiempo. El golem, una Necropidius, tenía una cabeza formada de un cráneo humano, pero con los colmillos de una serpiente. Mi gusano muerte, susurró Efren, usando el nombre más común para una creación. ¿Estás listo para cazar? Afafrenfere miraba con curiosidad mientras su compañera bailaba y cantaba melódicamente, agitando un incensario que filtraba un humo aromático por toda su habitación en solaz del cantero. Ambergris había comprado la habitación en vez de alquilarla, aunque a un precio de ganga, teniendo en cuenta los buenos sentimientos hacia los compañeros después de su victoria contra los demonios del mar. ¿Qué estás haciendo?, preguntó el monje, pero la enana solo mantuvo su danza y canto y no contestó. Afafrenfere cruzó los brazos sobre su pecho y suspiró profundamente. Un rato largo después, la enana se detuvo finalmente. Miró a su alrededor y sonrió, claramente satisfecha de sí misma. ¿Y bien?, sugirió el monje. Ambergris le guiñó un ojo. Mi santuario ahora, respondió ella. El lugar que llamo hogar. ¿Tienes la intención de residir aquí? Nos vamos a quedar todo el invierno, respondió la enana con aparente confianza. ¿Y entonces? Ambergris se encogió de hombros como si no tuviera importancia. Parece un ejercicio tonto, entonces, comentó Afafrenfere, y empezó a salir de la habitación para el desayuno. Ambergris se limitó a sonreír y no se molestó en explicarse. Lo que ella sabía que Afafrenfere no, era el significado de la palabra santuario. Cuando ella se había establecido en el páramo sombrío como una espía de la ciudadela Advar, a Ambergris le habían dado un broche especial, una esencia mágica que le recordaría al santuario designado en un abrir y cerrar de ojos. Siguió a Afafrenfere fuera de la habitación, casi, porque ella se detuvo en la puerta y se volvió a considerar los restos del incienso filtrado alrededor de las esquinas del santuario. Solo entonces el significado de esta acción llegó claro a ella. Su santuario anterior estaba en Ciudadela Advar, en el hogar de su nacimiento, y nunca antes había pensado en cambiar la ubicación. Pero ahora le había parecido una elección perfectamente obvia. Ambergris tenía una sonrisa sincera. Había encontrado un nuevo santuario porque había encontrado un nuevo hogar, y había encontrado un nuevo hogar, por lo inesperado, porque había encontrado, en efecto, una nueva familia.
Lo había hecho con apenas un pensamiento, y simplemente con la intención de ser pragmática acerca de su situación actual. Pero ahora, mirando hacia atrás en la habitación, la enana entendió bien las implicaciones más profundas, las esperanzas y emociones subconscientes que la habían llevado a la acción dramática. Cerró la puerta y siguió a Fafrenfere a la sala común con una energía decidida en su paso. Los días se convirtieron en un mes y las nieves del invierno comenzaron a caer, y aún así los compañeros permanecían en Portjast. Salieron de la muralla defensiva a menudo a buscar de Sahuagin, y cada encuentro resultó más rápido que el anterior, ya que los diablos del mar aprendieron que cuanto más pronto huyeran de esta poderosa banda, menores pérdidas sufrirían. La obra más importante, sin embargo, siguió detrás de la muralla improvisada de Portjast. Pues lo que Drist y sus 4 compañeros habían traído a los habitantes del pueblo asediado por encima de todo, era un sentimiento de esperanza, y en esa nueva luz, Dorwillan y la gente de la ciudad se reagruparon y reorganizaron sus fuerzas en patrullas de ataque eficientes. Drist y los demás los entrenaron, y con frecuencia uno o más de los compañeros acompañó a la gente del pueblo en sus arriesgadas salidas a los tramos más peligrosos. Se tuvo mucho cuidado en esos esfuerzos. Nunca de una patrulla fue más allá de la muralla sin una línea de apoyo en todo el camino de retorno al asentamiento. Durante demasiado tiempo, la noche en Portjast había pertenecido a los demonios del mar, pero todos los que conocían a los elfos oscuros lo entendieron de manera diferente. En Portjast ahora, la noche pertenecía al Drow, y más importante, a sus seguidores dispuestos. Ganar las batallas es solo el primer paso, explicó Drist a la gente del pueblo en una reunión de los 3 centenares. Ganar y conservar el terreno será más difícil. Más allá de la muralla, casi imposible, llegó una voz detrás de él. Entonces, moved el muro, ofreció Artemis Entreri. Drist miró al asesino cuidadosamente. Poco había cambiado en su relación en los 10 días que habían pasado. Entreri permanecía hosco y cínico y listo para criticar cualquier cosa y todo lo que Drist intentó hacer aquí. A pesar de esa dura armadura externa, sin embargo, las acciones del hombre hablaron más alto. No había dejado Portjast por una ciudad más servicial, aunque Neverwinter era una cabalgada fácil en su corcel de pesadilla, y salió a pelear sin vacilación, sino sin quejarse. Quizás Artemis Entreri, en realidad, empezaba a disfrutar de este nuevo papel que había encontrado. Pero también molestaba constantemente a Drist acerca de cómo recuperar su daga, y Entreri sostuvo la ganancia práctica como la única razón para su conformidad. Si Drist creía eso o no, si había alguna otra razón para el apoyo de Entreri que fuera más allá de cualquier ganancia tangible, parecía irrelevante. De hecho, como quiera que el curso Aluskan y un hombre llamado Beniago habían sido prometidos, y en un futuro próximo. En el segundo mes, el segundo muro ya estaba en construcción. Empezaron a lo largo de los acantilados en el norte, construyendo casi la mitad de camino entre el actual muro hacia el mar. Al principio, la tarea los desconcertó. ¿Cómo podrían construir una pared y dejársela a los demonios del mar cuando se retiraran detrás de la primera? Cada noche. Ambarris proporcionó la respuesta, mediante el diseño de una sección de pared portátil que podría estar en ángulo hacia afuera desde la primera pared hasta el final de la segunda pared inacabada cada noche. Y así, mientras los canteros y albañiles trabajaban en la segunda pared, otro equipo creaba las puertas de acceso a lo largo de las secciones correspondientes de la primera pared detrás de él, y un tercer equipo terminó la caja, asegurando la pared portátil que Ambargris había diseñado desde la primera hasta el nuevo final de la segunda pared. El segundo muro inacabado era patrullado por los guardias cada noche, con el apoyo fácil proveniente de la ciudad proporcionado de ser necesario, y rutas de fácil retirada disponibles para ellos. Esa segunda muralla se extendía más allá de la mitad de la anchura de norte a sur de la ciudad en el momento en que los demonios del mar presentaron un asalto coordinado en contra de ella. Pero Drist Dourden estaba entre los Sahuagin esa noche, a pesar de que no lo sabían, y advirtió de volver a la gente del pueblo con tiempo de sobra, así que cuando los demonios del mar llegaron, fueron recibidos por el conjunto de la guarnición de Portjast, hombro con hombro. Un centenar de antorchas salió volando de la pared, iluminando la noche, y media docena de sacerdotes y un número similar de aprendices, todos ellos coordinados por Ambargris, volvió la oscuridad en luz de día con un aluvión de iluminación mágica. Armados con piedras y jabalinas, lanzas y arcos,
Las intensas andanadas de la milicia hicieron retroceder a los demonios del mar. Al mismo tiempo, una fuerza considerable dirigida por Entreri, Dalye y Afafrenfere, se deslizó hacia abajo a lo largo de la parte sur de la ciudad e impulsaron a retroceder al flanco de los merodeadores. Con su coordinación destruida por el bombardeo de proyectiles desde la pared, los esbirros de Umberlee fueron tomados por sorpresa, y las primeras fases de la batalla se hicieron totalmente de un solo lado, con la gente del pueblo matando demonios del mar por docenas. Drizzt observaba la batalla que se desarrollaba desde un tejado a varias cuadras de distancia. Al principio parecía una derrota segura. Los Sawajin parecían más interesados en alejarse que cualquier otra cosa. Pero entonces inesperadamente se reagruparon y regresaron a forzar a Entreri, que parecía ansioso por una batalla campal. Drizzt hizo una mueca ante la idea. El pueblo de Portjast no podía permitirse ninguna pérdida sustancial. El Drow se trasladó de tejado en tejado, tratando de encontrar el origen de esta renovada coordinación. Mantuvo Taulmaril en la mano, pero no participó, no queriendo renunciar a su posición de vigilancia por el beneficio de unas pocas víctimas. Él se movió hacia abajo, hacia el mar, muy consciente del hecho de que estaba más allá de toda esperanza de refuerzo en caso de ser descubierto. Pero ya era de noche, el tiempo de los Drow. Al fin llegó a la fuente de la determinación de los Sawajin, un demonio del mar de extraordinario tamaño de pie en el muelle y gritando órdenes, para los mensajeros que se movían hacia atrás y adelante entre los muelles y para las fuerzas de avance y otros demonios del mar, llamándolos desde la mar a unirse. Drizzt se agachó y suavemente llamando a Genhuibar, y la pantera pronto apareció. Drizzt empezó a recitar sus deberes, pero se detuvo y no pudo dejar de olvidar los acontecimientos a su alrededor por un momento. Gen apareció demacrada, su respiración poco profunda y desigual. Sus musculosos flancos colgando abatidos, su piel había perdido su brillo. Ojalá que Drizzt pudiera haberla llevado a una habitación iluminada para inspeccionarla mejor entonces. Pero no podía, se dijo. Cuanto más pronto terminara su tarea, más pronto podría enviar a casa Gen para un descanso muy necesario. Ordenó a la pantera quedarse con él y apoyarlo como su guardián. Y su atención volvió a ser absoluta, por necesidad. Se mudó a otro tejado, y vio un mejor punto de observación en otro tejado por delante. Llegar allí, sin embargo, lo obligó a saltar lejos, y cruzando una calle estrecha llena de demonios del mar cuando lo hizo. Sería difícil un salto, y uno casi imposible sin ser observado. Drizzt echó mano de su patrimonio, de las sensaciones de la infraoscuridad profunda que aún vibraban en su condición de Drow. Llamó a un mundo de oscuridad mágica que se cernió sobre esa calle, que cubrió la mayor parte del área abierta por la que tendría que dar el salto. Pero qué difícil ese salto le pareció ahora. Tendría que brincar en la oscuridad y cruzar la calle hasta el techo distante y de alguna manera aterrizar con seguridad. Él transmitió su plan para Genhuibar. El sonido de fuertes combates detrás de él, de nuevo junto al muro, le recordó que cada latido de demora podría significar otro aldeano abatido. Corrió lejos, hasta el borde de la azotea, donde se elevó y se introdujo en la oscuridad mágica, volando tan lejos como pudo. Lógicamente, sabía que podía dar este salto, pero saltando a ciegas como lo hizo, tenía su corazón palpitante de emoción y miedo. Salió del globo justo cuando aterrizó, y sin ver el tejado antes de conectar con él, cayó mal, y era lo único que pudo hacer para no gritar mientras caía rodando para absorber el impacto del aterrizaje. Genhuibar salió a su lado y por encima de él, elevándose fácilmente a través del globo y con bastante ímpetu salió de su poderoso salto para darse tiempo a descender con gracia y silenciosamente. Drizzt serenó sus pensamientos y se sacudió sus magulladuras y raspaduras menores, corriendo a la esquina noroeste de la muralla, el punto más cercano al líder Sawajin. La criatura seguía dando órdenes, ajeno al asesino encaramado apenas a 20 pasos de distancia. Drizzt apuntó con su arco y contuvo la respiración para mantener las manos perfectamente estable. Echó un vistazo a Gen y le hizo un guiño, una señal de que pronto se encontraría con algo de emoción. Una vez más, hizo puntería. La primera flecha relampagueante voló directa estallando en el torso escamoso del Sawajin. Directa voló la segunda, dejando un segundo agujero justo al lado de la primera, y directa voló la tercera,
dando a la criatura justo en la cara. Se enroscó y enrolló, terminando su cuerpo serpentino en los adoquines. Drist echó a correr hacia el centro del tejado, y luego hasta el extremo sur, donde se dejó caer a la calle justo delante de una lluvia de jabalinas diablos de mar. El Igenwibar siguieron avanzando, pero hacia el mar, lejos de los demonios del mar ahora dándoles caza. Los pocos que encontraron conocieron el fuego de Taulmaril y los ataques saltando de Genwibar, y la atronadora reiteración de las flechas. Las llamadas y los gritos de los demonios del mar y los rugidos de Genwibar se complementaron con un pitido único, soplado a través de un colgante de cabeza de unicornio. Momentos más tarde, Drist, en Andar, cargó hacia el sur y redujo al este, galopando por las calles empedradas, con una turba de demonios del mar dándole caza. «Vete», Gen ordenó Drist, y él bajó la cabeza bajo el fuerte cuello Andar, confiando en la buena fortuna y la velocidad para protegerse de las jabalinas que volaban a encontrarlo. El primer aliado que se topó en su huida fue la misma Dalye, preparada detrás de la esquina de un edificio. Frente a ella se agachaba Fafrenfere, y detrás de ambos quedaban líneas de gente del pueblo. Los diablos del mar continuaron su persecución, siguieron centrándose en su elusiva presa Drau, por lo que se sorprendieron cuando en realidad las fuerzas al acecho cayeron sobre ellos. Así comenzó la verdadera batalla de la noche oscura, la batalla campal en el centro de Portjast. Todo había terminado en poco tiempo, aunque para todos los involucrados, esos momentos horribles pasaron muy lentamente, sin duda. La voz del líder del grupo de batalla Sawajin había sido silenciada y sus refuerzos cayeron sin consistencia. Y el conjunto de la ciudadanía de Portjast fueron a su encuentro. Victoria. 10 días más tarde, el segundo muro estaba completo, extendiéndose por toda la ciudad y Portjast había reclamado el doble de tierra de su refugio anterior. Sin embargo, sus pérdidas habían sido menores en esa batalla feroz, y de hecho, mediante la obra de Ambargris y los demás sacerdotes, menos de un puñado de ciudadanos habían sido asesinados, y aunque decenas de cadáveres Sawajin se alineaban en las calles, esta expansión trajo consigo un nuevo dilema. Vamos a dar de sí más escasamente ahora, con más tierra para defender, dijo Dorwillan en la reunión de los líderes de la ciudad inmediatamente después de la conclusión del muro. El invierno va a ayudar, sugirió otro. Las esquinas del puerto están cubiertas de hielo. Los diablos del mar buscarán aguas más profundas en el frío, dijo un tercero. Un respiro de unos meses, posiblemente, dijo Dorwillan. Pero llegarán inexorablemente en la primavera. No tenemos las fuerzas para mantener ese muro lejano contra ese asalto, me temo. Pero para esto, también, Drist Dourden tenía una respuesta. Él asintió con la cabeza a Dorwillan y prometió, tú lo harás.